Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados. Que la paz del Señor Jesús sea en ustedes, en el glorioso nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy vamos a presentar un tema muy bonito, es un estudio bíblico precioso, y el título se llama El amor de Jesús versus el amor que Pablo predicó. El amor que Jesús enseñó a Israel versus comparándolo con el amor que Pablo el apóstol predicó a los gentiles. Estamos en el pacto de la gracia. Estamos en un mejor pacto. Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no vivimos el pacto de los judíos. Vivimos el pacto de la gracia. ¿Ve? Y el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan y el libro de los Hechos no se le escribieron para la iglesia de los gentiles que somos nosotros. Se le escribió a Israel como una continuación del viejo pacto donde Dios en el antiguo pacto hizo profetizó por varios profetas que va a venir un redentor llamado el Mesías para salvar al pueblo. ¿Cuál era ese pueblo? ¿Cuál era ese pueblo? Israel. Y yo quiero hablar el mensaje del amor de Jesús versus comparándolo con el mensaje que Pablo, el amor que Pablo predicó a nosotros los gentiles. Muchos pastores, muchos evangelistas, muchos ministros que con buenas intenciones han llevado un mensaje a la iglesia hablando del amor de Cristo, y la gran mayoría de los pastores que predican el amor de Cristo buscan Evangelio según San Juan capítulo 3 versículos 16 hasta el 18, en la cual dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Entonces, este amor que Jesús estaba predicando era un amor condicionado. Escúcheme bien, el pacto de la gracia, el pacto de la ley, el antiguo pacto donde Dios estaba estableciendo su pacto con Israel, incluyendo Mateo, Marcos y Lucas y Evangelio según San Juan, que era parte del pacto de Israel, donde Jesús vino a salvar al pueblo judío, vino por profecía de los profetas para continuar salvando al pueblo de Israel. ¿Ve? Y entonces, cuando Jesús habla aquí de este amor, se está hablando de un amor sujeto a condiciones. El pacto antiguo era un pacto sujeto a condiciones. Si tú obedeces, si tú cumples la ley, si tú cumples las ordenanzas, si tú cumples la ley del sábado, si tú cumples las 613 leyes completas del Antiguo Testamento, si tú estás bien con Dios, pues entonces Dios te hará justo, te salva, te perdona, y no hay condenación, no hay juicio, y tienes la vida eterna, como Jesús lo expresa aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 hasta el 19. ¿Ve? El pacto que Jesús estableció con estos judíos en Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan era un pacto sujeto a condiciones. Entonces este amor, los judíos tenían que sujetarse a la obediencia a Jesús, y tenían que sujetarse a la ley, y tenían que obedecer bajo la fe, porque el pacto de los judíos era un pacto que consistía en fe y en ley. Fe de creer, más en adición la ley también en obedecerla. Entonces ellos tenían que obedecer, los judíos tenían que obedecer, porque si no obedecen, pues entonces el resultado es juicio y condenación, y no hay vida eterna. Entonces, pues, Evangelio según San Juan, capítulo 3, ahí mismito, en el último versículo 36,
en el versículo 36 dice, termina Jesús hablando, dice, ¿y qué cree? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, está hablando un pacto bajo condiciones, un pacto sujeto a condiciones. Obedece, cumple la ley. Si no está bien con Dios, si Dios no te haga justo, la ira, el furor, la ira, el fuego consumidor, no importa cómo le llame, la ira, el fuego consumidor, el coraje de Dios, está sobre ti constantemente. Entonces, Pablo dice aquí en Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, versículos 15 y 16, dice, pero cuando agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles, yo no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo dice que el mensaje de la gracia a los gentiles es revelar a Cristo a los gentiles. ¡Wipiti! ¡Aleluya! Pablo dice que el mensaje de la gracia de salvación por fe a los gentiles es revelar el mensaje que Cristo, el Mesías Jesús, tenía oculto, escondido y reservado para los gentiles por medio de Pablo, en la cual Pablo fue el primero de los apóstoles en recibir este mensaje, y después de Pablo lo recibieron los gentiles, que somos nosotros. Pablo está explicando aquí que la misión que él tiene es revelar a Cristo a los gentiles. Es decir, Pablo se revela a los gentiles. Cristo se revela también a nosotros. ¿Ve? Pero ya Dios, ya Jesús se reveló a los judíos. Y como los judíos no quisieron, ellos siguieron una ley, siguieron la ley, y por la ley nadie se salva. Ahora viene una dispensación distinta. Viene una dispensación. ¿Cuándo comienza esa dispensación? La dispensación comienza en el capítulo 9 del libro de los Hechos. La dispensación comienza en el capítulo 9 de los libros de los Hechos en adelante. Comienza a Dios a llamar a Pablo. Del capítulo 9 atrás, hacia atrás, todo eso es de la ley. Todo eso es de la ley. De ahí en adelante no es que no hay gentiles. Del capítulo 9 del libro de los Hechos en adelante no se encuentra gentiles. Ahí lo que hay es la iglesia de Judea, la iglesia de los judíos, que Pablo empezó ahí a intervenir con los judíos y no tuvo éxito porque los judíos rechazaron el mensaje de Jesús a través de Pablo. ¿Ve? Entonces, en el libro de los Hechos es un libro de transición del judaísmo para el gentil. El libro de los Hechos del capítulo 9 en adelante es un libro de transición, una transición del judío para alcanzar a los gentiles. Ya el último capítulo de los libros de los Hechos en adelante, Pablo recibe un mensaje de Jesús, de Dios, y le ordena que continúe a los gentiles, porque los judíos ya no quieren recibir el mensaje de la gracia de Dios, y ya Dios le dice a Pablo, continúa para los gentiles, y diciéndole que ellos te oirán y los gentiles te oirán. Así Dios le dijo a Pablo. Lo podemos hallar en el último capítulo de los libros Hechos de los Apóstoles. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos del amor de Jesús versus comparándolo con el amor de Cristo que Pablo predicó, es distinto, muy diferente. No podemos hacer mezcla de dos pactos. Cuando hablamos del amor de Jesús en el Antiguo Testamento a los judíos, es un amor bajo condiciones. Entonces en el versículo último que estábamos leyendo del Evangelio según San Juan,
3:36, en el versículo último que estábamos leyendo, 36, está diciendo Jesús: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida eterna. Es un pacto sujeto a condiciones. Pablo no predicó así. Pablo predicó un mensaje de fe. Tú vas a ser salvo por fe. Y si Dios te marcó para ser salvo, créeme que Dios cumplirá la palabra de Dios en ti. Él la va a cumplir a los gentiles. El que Dios llamó a los gentiles y lo marcó y lo separó para ser salvo, será salvo porque es una promesa. Es una promesa de Jesús que será salvo por fe, no por las obras de la ley. Entonces está diciendo, sino que la ira de Dios no se mueve en el nuevo pacto. Escúchame bien. La ira de Dios, vamos a ir un momentito a Romanos. Capítulo 11. Romanos 11, versículo 22. Romanos 11, versículo 22. 11:22 dice Pablo: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, haciendo referencia a Israel, que cayó porque no fue bajo la fe, no caminó bajo la fe, sino tras una ley de justicia, una ley. Entonces dice, pero la bondad de Dios, pero la bondad para contigo, con nosotros, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. ¿Verdad? Pablo nos está diciendo que en la gracia, en el evangelio de la gracia, a los gentiles no hay juicio. No hay ira de Dios, no hay ira, no hay ira. El juicio de Dios. Te profetizo, así dice el Señor. Así dice el Señor. Aquí vengo con una profecía, que hay juicio para los gentiles. Dios me dice que si tú no te portas bien, el Señor me muestra el fuego, el lago de fuego. Me revela. Hay muchas revelaciones que están errantes. ¿Y por qué hay muchas revelaciones que están errantes? Porque el conocimiento que muchos hermanos en las iglesias tienen es el conocimiento de la ley. Y de acuerdo al conocimiento que muchas personas tienen, pues por ahí profetizan. Y hablan y profetizan. ¿Van entendiendo? ¿Ven? Pero el mensaje de la gracia, no hay juicio ni condenación para los que están en Cristo, y Pablo lo afirma. Pablo lo afirma en Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida nos ha salvado. ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Y Pablo está diciendo aquí que aquí en la gracia no hay ira. No hay ira. Vamos a ir un momentito también a Efesios. Ok, vamos a leer 2, versículo 11 en adelante. Versículo 2, 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por la mano de la carne. En aquel tiempo estaban ustedes alejados de la ciudadanía de Israel. Hablando de nosotros. Pablo habla de nosotros los gentiles, que nosotros estábamos lejos de Israel. No estábamos con Jesús. Cuando Jesús estaba con Israel, no estaba. Tú no estabas con Jesús en el tiempo de Israel. Tú no estabas participando de la ley y de los mandamientos. Tú no estabas participando de eso. Entonces dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin fe y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, dice ahora, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos en Cristo Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos, entre Israel y los gentiles, Él separó, nos separó. Entonces dice la palabra,
aboliendo en la carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. De lo que es la ley, el juicio, los mandamientos y todo eso, que nosotros no podemos sujetarnos a esa ley, porque la ley nos demanda mucho, nos exige demasiado. Pues él separó la ley, el juicio, la condenación y todo eso lo separó para un lado y nos dio la salvación y la vida eterna solamente por creer. Punto, y se acabó. Ya fuiste salvo, eres salvo por fe. Ya eres salvo por fe. Entonces dice, haciendo la paz. Él hizo la paz contigo, él no está en ira. El amor de Cristo es la paz con nosotros, que se reconcilió con los gentiles. Él no está en ira contigo. Me revela Dios. Aquí vengo con una profecía. Aquí vengo con una profecía. Dice el Señor, hay juicio. Dice el Señor que yo te veo a ti en el infierno. No, el Señor Jesús se reconcilió con el cuerpo de Cristo. Él te halla justo ya. Él te halla justo ya, dice. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios no te halla justo. Erraste al blanco. Y como erraste al blanco y no cumpliste la ley, ni la ley de los diezmos, ni la ley del sábado, y la ley de aquello, y lo otro, como no lo cumpliste y no viniste a la iglesia, la ira de Dios está sobre ti. Aquí va sobre Maya, me sigues revelando. No, la ira de Dios no está sobre el cuerpo de la iglesia. Hay que tener cuidado con profecías muy extrañas. Entonces, y vino y anunció las buenas de paz a vosotros que estábamos lejos y a los que están cerca, a todos. Se reconcilió Dios con los judíos, con los gentiles y con todos. Entonces dice aquí, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero a venistos, sino ciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. Tú no eres lejano, tú eres parte de la familia de Cristo, eres bien recibido. ¿Me entiendes? Ahora, escúchenme bien esta palabra que yo estoy continuando, ¿verdad? Vamos a ir un momentito a Mateo 3, 8 al 10. Mateo 3, 8 al 10. Ok, Mateo 3, 8 al 10. Bien, dice: haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismo: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún en estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Un hacha es para cortar. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado del lago de fuego. ¿Verdad? Ahora, escúchame bien. Jesús estaba anunciando aquí juicio. Cree en mí, o si no, no verás la vida eterna. Y lo que hay es juicio. Tú no le puedes aplicar esta palabra a la iglesia, porque se te van a ir. Se te van a ir. Entonces la conclusión que cuando los hermanos se van y se achisman y se sienten heridos, pues la conclusión es: ese es el diablo. Ese es el diablo. Vamos a orar y reprender. El diablo está haciendo muchas cosas malas. No, mi hermano, no. Estás militando dos pactos. Tú no puedes militar dos pactos a la misma vez, porque anulas la gracia. Esta palabra fue para Israel. ¿Me entiendes? Y Jesús aquí está estableciendo ley. Está hablando ley, juicio, ira. Entonces la única forma que no vean la ira es que crean en Jesús, pero también, en adición a eso, que se sometan a la ley, a las 627 leyes que había, a las ordenanzas, a los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos no van a salvarte, porque es Cristo. La ley no es para justificar tu salvación, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es Cristo Jesús, la que te salva en la gracia. Pablo predicó un mensaje
a los gentiles diciendo que la ley no te va a salvar. Pero el nuevo régimen del Espíritu de vida de Cristo Jesús, que es Cristo Jesús, cuando tú aceptas a Cristo por fe y no por las obras de la ley, ya tú eres salvo. Y no hay juicio y condenación. Entonces, aquí Jesús nos está hablando en Mateo 3, 8 al 10 de arrepentimiento y que hay juicio. Esto no es el amor. El amor de que Pablo predicó es distinto, es diferente. Vamos a ir un momentito a Efesios. Un momentito. Vamos a volver a Efesios un momentito. Capítulo 1. Vamos ahora a iniciar cuál es el amor de Dios. El amor de Jesús verdadero a los gentiles. No es el amor sujeto a condiciones. Yo no quiero ese amor sujeto a condiciones porque estoy expuesto a fallar. Y si fallo, estoy bajo la ley. Y si fallo, estoy bajo condenación. Yo quiero el amor perfecto de Jesús a los gentiles, el que Pablo predicó. Vamos a ir a Efesios 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice, Efesios 1 del 3 hasta el 6. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, ya tú estás bendecido, con toda bendición espiritual. Jesús no habló eso a los judíos. Escuchen, Jesús. Aleluya. Eso es. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Jesús no habló eso a los judíos. Esta palabra Jesús no lo habló. No lo habló. Jesús le habló, bautízate. Jesús le habló, arrepiéntate. Jesús le habló, mira, el hacha está allá, mira, tengo el hacha firme ya. Y el árbol representaba a Israel. El árbol era una tipología de Israel. Si no obedece y no... ¿Entiendes? ¿Es la diferencia? ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Jesús le estaba hablando a Israel, vamos a hacer una pausa, ya mismo voy para Efesios. Cuando Jesús le estaba hablando a Israel, estas palabras diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, estas palabras, Israel estaba sujeto a una guerra, a una batalla, estaba bajo los imperios de los romanos. Israel estaba siendo dominada bajo el imperio romano. Había guerra constantemente, había batalla, había persecución. En el tiempo de Juan el Bautista había guerra, batalla. Entonces la palabra mundo, cuando dice la palabra mundo aquí, por el mundo, se está estableciendo a Israel en todo el tiempo de Jesús que tuvo en Israel, hasta el fin, hasta el tiempo de que Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Entiendes? ¿Ve la diferencia? Entonces vamos a volver un momentito a Efesios. En Efesios dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Todo esto tiene que ver con el amor verdadero de Cristo. Ya mismo vamos a ir para el libro de Juan. Dame tiempo. Dame tiempo. Dame tiempo. Porque voy a ir para primera de Juan 4, donde habla del perfecto amor. El perfecto amor, cualquiera se confunde, papá. Pero Juan dice el perfecto amor, papá. Y habla perfecto. Ya mismo voy para Juan. Así que escucha el mensaje, porque yo quiero darle fuerte ahí al libro de Juan. ¿Entiendes? Pero todavía no, pero ya mismo vamos. Entonces dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que tú fueras santo y sin mancha delante de él. Todo esto es el amor. Estoy en el versículo 4. Efesios 1, versículo 4. El amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo acepto en su Hijo amado, a quien tenemos redención por la sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. El verdadero amor de Cristo a los gentiles tiene que ver con la posición espiritual que Dios te puso a ti. Lugares celestiales
que son lugares altos, donde los lugares celestiales en lugares altos son lugares donde Dios habita y tú estás puesto en ese lugar celestial con Cristo Jesús, sentado con Cristo, ¿ves? Sentado con Cristo, descansando en esos lugares celestiales, recibiendo esas bendiciones espirituales. No son bendiciones materiales, de que Dios te abrió puertas, te llena el banco de dinero, te estás bien vestidito. No es eso, no es eso. Son bendiciones celestiales y espirituales. Lo que Dios hizo por ti, que te sacó de la condenación. El salmista David da una referencia increíble. El salmista David da una referencia increíble diciendo, y puso mis pies sobre peña y una nueva vida Él me dio. Bendice alma mía a Jehová, no te olvides. Y puso mis pies sobre Cristo y una nueva vida. Está hablando de una nueva vida en Cristo Jesús. A Pablo está hablando aquí que te santificó, te dio una nueva vida, te sacó ¿de dónde? De la ley. Te sacó a ti de la ley, del juicio, de la condenación. Te dio una nueva vida en Cristo Jesús. Todo lo que tiene que ver con la posición espiritual que tú no pudiste hacer, que el hombre no puede hacer y solamente Cristo lo ha hecho, ese es el genuino amor. El genuino amor no lo podemos ver que me abrió puerta para tener finanzas. El genuino amor no lo podemos ver de que Dios te dio un ministerio para el pastorado, para ser maestro. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Eso no es el genuino amor. No podemos mirar las cosas materialmente, mira las cosas espirituales. Vamos a ir un momentito al capítulo 2 para continuar de Efesios, porque ya mismo vamos a ir a Juan, a primera de Juan, para hablar el perfecto amor que Juan hablaba. Ya mismo, y esto se pone buenísimo. El capítulo 2 dice, versículo 1, 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en pecado y en delitos. Pablo nos está hablando a nosotros, los gentiles, que de la condición en la cual estábamos nosotros antes, en juicio, en pecado, en la ley, en la condenación, en todo eso. Entonces Pablo dice, Él nos dio vida. Esto tiene que ver con el genuino amor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos, vivíamos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Pablo dice que éramos. Dios quiere que tú te enfoques en lo que tú eres en Cristo. Por eso, aleluya, el gozo del Señor es mi fortaleza. Gloria a Dios, el gozo del Señor es mi fortaleza. Gracias, Padre, te adoramos, Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Oh, bendito el Padre, bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma se goza en alabarte y en recibir la rema de tu palabra santa por medio del Espíritu Santo. Mi alma se goza constantemente en alabanza, en adoración, en alegría, en gozo, en contentamiento, para la gloria y la exaltación. Y que tú te lleves la honra y la gloria siempre por tu palabra hermosa y preciosa en nuestras vidas y en aquellos que nos ven y nos escuchan, para la gloria del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios también, dice, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico y misericordioso por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por su gracia somos salvos. Todo esto tiene que ver con el verdadero, genuino amor. Genuino amor, escúcheme bien. Cuando a ti te vengan a decir que el amor es esto, es que tú trabajes en la iglesia, que tú ayudes a los demás, está bien, lo puedes hacer. El amor también es que tú laves plato, cuchara. El amor también es que estés los 7 días de la semana en la iglesia. El amor es que tú te vengas conmigo para allá para hacer esta actividad. Y cuando tú vienes a ver,
Ay, el pastor me tiene explotado, el líder me tiene explotado. El amor también es esto, el amor es que tú hagas aquello también. El amor de Dios también es que... ¡Ay! ¡Aleluya! Eso no es el amor. Te explotan en los ministerios. Y si no lo quieres hacer, te sacan una profecía de donde no hay. Si no lo quieres hacer, te sacan una profecía de donde no hay. Con lengüita y no, ese no es el amor. Eso es juicio. Eso es esclavitud. Te están llevando a ser esclavo. Esclavo en la ley. No seas esclavo en la ley. No seas esclavo de los hombres. Pablo dice que no seas esclavo de los hombres. No seas esclavo de la ley. Te enyugan, te amajan. Y dicen, esto es el amor. Te profetizan. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo siempre soy muy severo con la profecía. Toda mi vida siempre he sido muy severo, muy estricto con las profecías y con las lenguas. No, ugra, erre, aja, bebe, bubu, kiti, kiti, koto, koto. No me importa. Mira la palabra, mira la posición que Cristo te puso a ti. Tú te eres más que vencedor. Sí, pero Dios me deje vencedor. Mírate eso. Todo lo que te contradice, la posición espiritual que Dios te entregó a ti. Pablo dice en 1 Corintios 15:10, Pablo dice en 1 Corintios 15:10, diciendo, soy lo que soy por la gracia de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el gozo del Señor, por el gozo del Espíritu, por la alegría y el contentamiento espiritual que siempre tú has puesto en mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Pablo dice en Corintios 15:10, 1 Corintios 15:10, soy lo que soy por la gracia de Dios. Tú vales por lo que Cristo hizo en ti y por lo que Dios en la posición espiritual que Dios te otorgó a ti. Tú no vales por lo que nadie piensa de ti. El valor espiritual tuyo viene de aquí, de Cristo, de lo que Dios ya hizo en ti, de que tú estás formado. Pablo dice en Colosenses 2:10, Colosenses 2:10, Colosenses 2:10, Pablo dice que tú estás completo en Cristo Jesús. No te hace falta nada. Ten cuidado con las profecías. Y no. Ni baba, ni bebe, ni bobo, ni bubu. Ni kiti, koto, nada tampoco. Me no. I'm sorry for you. Lo siento por usted, mi hermano. Tenga cuidado, no te dejes engañar y embrujar. No te dejes embrujar con todas esas cosas. Sal de ahí, métete en la gracia. Tú vales mucho. El valor tuyo está en Cristo. No es por lo que nadie piense en ti. Nadie piense de ti o profetice. Pablo dice, aún estando nosotros muertos en pecado, dice Pablo, aún estando en la vida que tú tenías, Dios te atribuyó justicia, gracia, te santificó, te hizo de Él. Y esto es obra de Él, no es tuya. Porque Pablo dice que tu estado espiritual sin Cristo era sin Cristo. El estado tuyo, antes de tu venir a Cristo, era estar muerto en pecado y en delito. Y un muerto en pecado y en delito no tiene vida, lo que llamamos el Zoé, con Z, Zoé de Cristo, vida para pensar, reflexionar. Un muerto en pecado y en delito no puede decir, oh, yo tengo que hacer las cosas bien, yo estoy mal, oh, yo tengo que buscar de Dios, oh, Cristo me ama. Dejar el cigarrillo, dejar la cerveza, dejar la prostitución. Cristo me ama. Un muerto pecado y en delito está muerto. Está muerto. Y aún estando tú muerto, sin tener razonamiento, Él te escogió, te separó, te santificó y te dio el Zoé, la vida. Y por la gracia tú eres lo que eres. ¿Ves? Por la gracia de Cristo tú eres lo que eres. El valor tuyo está en Él. Se fue la luz. El valor tuyo está en Cristo Jesús. No está en los hombres. ¿Ve la diferencia? ¿Va comprendiendo? Perdonen, que se fue la luz, literalmente, pero la luz de Cristo está en nosotros. Entonces, dice Pablo
para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por la gracia soy salvo por medio de la fe, dice, por medio de tu creer. No es por tu ser todo lo que los hombres te dicen, es por la fe. Tú eres salvo, gloria al nombre de Jesús. Bien, amado, escúchame bien, escúchame bien. Vamos a leer Romanos 11:22 y terminamos con esto para continuar este mensaje. Voy a continuar este mensaje porque se nos fue la luz y no veo mucho, pero cuando yo continúe este mensaje, lo voy a continuar en el libro de 1 de Juan, capítulo 4, ¿ok? Pasa el otro video. Esto está bien bueno. Gloria a Dios.